Este es El Salvador, ocupando el quinto puesto como productor mundial de café a mediados de la década de los 70. La historia del cultivo de café se remonta a los últimos 227 años desde 1796. Cuando, según la historia, las primeras plantas se encontraron en los terrenos de dos campesinos de Ahuachapán. Luego, el cultivo de café se expandió por todo el territorio salvadoreño a partir de 1857, con la intervención del capitán general Gerardo Barrios, iniciando en Ahuachapán para luego pasar a Santa Ana y luego a Sonsonate, y posteriormente se introdujo en el oeste de San Vicente, en las montañas de Berlín y en el volcán Chaparrastique de San Miguel. Por cierto, si no sabías, el café es originario de África, Etiopía, de la región de Cafa. Hola amigos, ¿cómo están? Hablemos sobre café. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué El Salvador, quien alguna vez fue uno de los grandes productores de café en el mundo, hoy ya no exporta tanto café como lo hacía antes? Para conocer esta situación es necesario retroceder en el tiempo. El auge del café fue en la década de 1950, en donde El Salvador realmente vivió una auténtica época dorada, gracias a la industria cafetalera. Cuenta la historia que el 95% de las exportaciones del país eran de café, es decir, que los ingresos del país dependían en un 95% de las exportaciones del café. Es más, a mediados de los años 70, El Salvador se convirtió en el quinto productor del mundo y el cuarto exportador, con cosechas cercanas a los 5 millones de quintales. Un dato curioso es que los tres jinetes eran El Salvador, Guatemala, Honduras, y eran llamados así por la calidad del grano que ofrecían en el mercado extranjero cada vez que exportaban café. Entonces, el principal comprador de café salvadoreño era Estados Unidos. Sin embargo, aunque en menor escala, también lo eran Europa, Alemania, Reino Unido, entre otros. Gracias a esta época dorada, El Salvador fortaleció su economía a un nivel impresionante. Sin embargo, algo sucedió que marcó el inicio del declive de estas tan exitosas exportaciones. En 1929, el precio del café en el mercado mundial bajó a gran escala con respecto al costo de producción. Es decir, que los compradores no pagaban lo que se les pedía, ni siquiera lo que había costado producirlo. Esto sucedió a raíz de la Gran Depresión en el sector económico y en la población en general, debido a la caída de la bolsa de valores de Wall Street en Estados Unidos. Esto afectó las exportaciones en El Salvador. Fue de esta manera que los cafetaleros salvadoreños, al verse afectados por la caída de precios, preferían no cortar los granos. Y otros, aunque sea a precios bajos, decidieron vender, pero aún así no lograban posicionarlos en el mercado extranjero. El Salvador no se dio por vencido. Continuó con las exportaciones, aunque ya no con el mismo empuje que fue en aquella época de gran auge. Sin embargo, pronto vino una plaga, cuyo nombre es roya. La roya es un hongo que produce manchas redondeadas de color amarillo anaranjado y polvoriento en la hoja de la planta de café. Esta fue identificada en 1861 y en 1879 ya estaba cometiendo grandes daños en las plantaciones de todos los países productores. Y a pesar de todo el esfuerzo por levantar lo que un día se convirtió en el motor de la economía del país, pronto se avecinaría otra causa que ocasionaría que el sector cafetalero cayera a sus niveles más bajos. Y es que en la década de los 80, El Salvador se vio inmerso en una brutal guerra civil. Esta guerra tuvo un impacto devastador en la industria del café, ya que muchas plantaciones fueron abandonadas o destruidas y la producción disminuyó drásticamente, llevándose al paso el sueño del desarrollo del país. En la actualidad, El Salvador ha puesto en marcha un ambicioso programa para revitalizar la caficultura y su economía, asegurar el cultivo entre las generaciones venideras y contribuir a la sostenibilidad medioambiental del territorio. El programa incluye un plan de política nacional cafetalera y el lanzamiento de la marca Café País, Café del Salvador, en el que se presentan ya los mejores granos salvadoreños en el mercado extranjero del café. Café El Salvador fue la estrella en la Embajada de El Salvador en Washington, D.C. En esta oportunidad pudimos promoverlo, explicar las tres variedades, Pacas, Pacamara y Bourbon. ¿Y tú? ¿Ya sabías esto? Te leo en comentarios.